Radio. Top. Por LT17 Radio Provincia de Misiones, 620 AM y 107.3 FM Top. Desde Posadas, Misiones, Argentina, los invitamos a compartir el programa cultural ideado, producido y conducido por Juan Ramón Fariña. Guaraní Tabarandú, el saber del pueblo guaraní. Programa declarado de interés municipal en el año 2019 por el Honorable Consejo Deliberante de Posadas, en su 10ª temporada. Así comienza Guaraní Tabarandú. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Qué gusto, qué placer volver a reencontrarnos a través del aire de Guaraní Tabarandú por LT17 Radio Provincia de Misiones en este horario de los sábados de 21 a 22 horas, en este momento raro, si se quiere, que estamos viviendo en la sociedad, no solamente misionera, sino regional, nacional y mundial, si se quiere, con esta pandemia que nos está azotando y que está ahí a la espera de cada uno de nosotros, que salgamos a las calles y nos amontonemos, por decirlo de alguna manera. Está el virus expectante, esperando algún núcleo de personas aglomeradas para hacerse de las suyas e invadir nuestro organismo. Aquí nosotros, desde este trabajo de edición de nuestra compañera de trabajo, Tatiana López, así como también el excelente trabajo de nuestro jefe de locutores, Cerú López, que accedió gentilmente a hacer un trabajo en conjunto, en compañía también del operador de turno, para que a partir de hoy podamos compartir nuestro programa de una manera casi regular, casi normal, manteniendo este contacto a través de LT17 en amplitud modulada y en frecuencia modulada. También es importante recordar que LT17 sale de manera simultánea con todas las repetidoras del interior, por lo que aprovechamos este momento, les mandamos un virtual abrazo a cada uno de los trabajadores, técnicos, profesionales, personal humano que está ahí firme en su puesto de trabajo para que los distintos programas de LT17 salga a pedir de boca y que podamos de alguna manera cumplir con el cometido de la radio, que es hacerle compañía con la música, con la información, con las novedades, y así también en este caso, como nuestro programa está identificado como un programa cultural. Arema pojechaga arema kuri añeja ambaite aimejawa penendive. Hace tiempo que estoy extrañándolos, hace tiempo que estoy buscando la manera de estar con ustedes, y bueno, y hoy gracias al aporte, reitero esto porque vale la pena hacerlo, gracias al aporte y el acompañamiento de un grupo humano grande de profesionales, de compañeros como Tatiana, como Cerú, como el operador, como los jefes, como los directivos, que nos permite hacer este trabajo mancomunado para que Guaraní Tabarandú esté de nuevo al aire. Vamos a abrir musicalmente el programa. Enseguidita vamos a ir abordando algunos temas que hacen referencia a este momento de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que tiene una continuidad hasta unos días más, unas 2 semanas más, y mientras tanto nos acomodamos, le pedimos al operador que abra musicalmente el programa. Vamos a escuchar, de acuerdo al criterio del operador, 1, 2 o 3 temas seguidos, y después estamos de nuevo con todos ustedes. Adelante, señor. Guaraní Tabarandú. Pecha umir turupi koshe
Peñeta y Sarandí. Amo moramo maracapu peje ojo con el yumoti. Wihare pukuma ningo opa amuya o baja o cañumba. Guarajirata o esa pepa o esa campa xereta pola. Ay poro papeya ne por algo. Hoy con oye dice y botoño. Me ente se vere con un y poje de cote saga Bocaya boteja guabu hace corazón hace cojanojana. Gente lleve y tiro en samba, eñe con hoy o fuera amua. Hoy me lo dijo y tu pase me puede y se guamo coinda yo fui bailar. Coche pura que abo yo que agataba y guipe se baila. Asa yepete guarajo titi. Andoñe alondra feliz. Oye supe que hay coni ayepa yu que hubiera ser aquí. Pensaro que no naimo hay intende posirei ne cuñatai. Hoy me deambuen de güeroñi en de güero shishi anemorini. La que rillete nañe cumberei se conda ei arrierorei. Arecuabei lleva de cara señe pora era guaraní. Asaye pete guarajio titi. Ahendoñe alondra feliz. Oñe supe que hay coni aye payu que güera sa. Esto es Guaranita Barandú. Alguien entre los dedos deja escapar una melodía. Teclas de alguien entre una melodía. Alguien ante las teclas de un piano. Reclama una obra en francés. Afuera las hojas caen y es otoño. Las hojas en París. La, 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 la. Son las 5 de la tarde y no se escucha aún las campanas de la antigua catedral. Son las 5 de la tarde y no se escucha aún las campanas de la catedral. Ni las palomas vuelan, ni la lluvia escampa, ni el frío avanza en este otoño gris. Afuera las hojas caen y es otoño en París. Afuera las hojas caen y es otoño en París. La, 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 es otoño en París y las hojas caen. La, 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 París, hojas caen. Bueno, y excelente, aquí estamos de nuevo. El saludo cordial a la gente. Saben que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de texto, a través del mensaje de WhatsApp. Y nosotros, como estamos grabando este programa, en el siguiente programa nosotros vamos a estar compartiendo mensajes
Y aunque tengamos esta diferencia de una semana, pero de todos modos vale la pena para que nosotros también podamos saber de qué manera están recibiendo nuestra puesta al aire de Guaranita Barandú por LT16. Esta hermosa noche de sábado, hoy es sábado 11 de abril del 2020. Está trayendo mucho que hablar en lo corto, en el corto tramo, en el corto tiempo que estamos transitando. Estamos empezando el cuarto mes y bueno, y un montón de cosas han sucedido. Los eventos con presencia de públicos se han desde prácticamente nosotros un mes que estamos sin tipo de actividades. Precisamente una experiencia personal. El 11 de marzo estuvimos realizando de Cáritas en la Plaza 9 de Julio y fue el último evento con presencia de público que se realizó aquí en la provincia de Misiones, aquí en la ciudad de Posadas, y nosotros desde entonces prácticamente estamos cumpliendo a rajatablas este aislamiento social, quedándonos en casa. Les recomendamos, sabemos que la situación está difícil, que hace falta el dinero, que por ahí hace falta esa plata, ese dinerito para comprar las cositas que creemos que son de extrema necesidad, pero sin embargo tenemos que intentar revertir esta situación y reconocer que tenemos el capital más importante, que es nuestra salud. Y con eso, preservando nuestra salud, alimentándonos de alguna manera como se pueda, vamos a aguantar, y seguramente cuando todo esto pase, cuando pase la tormenta, así como dice este recitado que nosotros también lo tenemos en nuestro canal de YouTube, cuando pase la tormenta podremos de nuevo retomar nuestras actividades e ir por esas cositas, esas cuestiones, esos objetos, esas comodidades que por ahí creemos que son indispensables para nuestra vida. Tenemos un techo, tenemos nuestra casa. Esto no es un apresamiento, sino que es un aislamiento que nos permite por ahí tener mayor cantidad de tiempo para compartir con la familia, con los hijos, con la pareja, y aquellas personas que por ahí el destino le manda a vivir solo, en soledad, digamos, tenemos la tecnología para estar en contacto con los seres queridos más cercanos. De manera muy, muy especial quiero invitarles, nos cuidemos juntos, que usted, amiga, que usted, amigo, cuídate, quédate en tu casa, porque es la única manera en que podés evitar contraer el virus, este maldito virus que está ahí al acecho y que puede provocar un desequilibrio en la tranquilidad y en la salud de sus familias. Nosotros, más que nada, vamos a abordar en este nivel, en este hilo, el agradeciéndole muchísimo de nuevo a nuestros compañeros que están haciendo este trabajo de edición y que el programa lo vamos a retransmitir. De hecho, está en transmisión en vivo en Facebook, así que gracias a toda la gente que se ponen en contacto con nosotros al 376-470-9702. ¿Le damos un poquito más de música, amigo operador? Métale, fierro, métale.
yuru ife ai kute ipae. Ahenya mai puesto pase me checo gakwe angaita bere. Koema puta kaya sirende pena merende para kutinde. Paraguay putu yero apa atai totipa atai yesape. Agendo se wi pende yuru ishayi ende. Nerende mutambire muroti atesaro. Panambire tañana de pare como bebi. Dai are de manyewe jamás Paraguay putu. Estás escuchando a Juan Ramón Fariña en Guaraní Tabarandú. Hija oyero kuba tape kerepe mailoku ya watajape te ya shaba kukepe koisha pe moraiku ape ya paino que sacambaba ya sendi pe hoy me kote o hecho sanika aburewa isapire yui pe onyekwa we apapenda y yo ya kai y vagaran hueco se Paraguay. Muere hoy me oye Emma y por ahí te papetaba tú. Ya fuera jorilloaba, le muera pape y cucabú. Moral curano moyo asaba, cuñata y seyuku. Esta muere hoy me oye Emma, yo ya pape y botetú. Con ellos satica aburewa, y sapere yuipe oye yuma. Fui a pavenda y yo ya caí, y vagaran huecos en Paraguay. Fui a pavenda y yo ya caí, y vagaran huecos en Paraguay. Qué bueno, gracias estimado compañero, muchísimas gracias. Bueno, vamos a recordarle que estamos en Guaraní Tabarandú, este programa de cultura, de idioma, de música guaraní. Y bueno, estamos en LT17, Radio Provincia de Misiones, en AM, en FM y de manera simultánea con las repetidoras ubicadas en distintos puntos de la provincia. Por eso aprovechamos y le enviamos un saludo enorme y un agradecimiento a toda la gente que están en sintonía a esta hora de nuestro programa. Bueno, decía hace un rato que todas las actividades culturales, sociales, con presencia de público está totalmente suspendida. Por eso estamos preparando nosotros una manera de abrir un bloque en el que vamos a estar difundiendo la música de los artistas misioneros pura y exclusivamente. Vamos a tener un bloque en los próximos programas, vamos a organizar bien porque esto requiere de un trabajo técnico, un trabajo profundo, un trabajo serio, responsable, para poder poner también de alguna manera en el aire la interpretación, la ejecución de distintos artistas misioneros que hoy por hoy se encuentran absolutamente sin actividades. Muchos de ellos la están pasando bastante difícil. Lo sé en primera persona porque no se olviden que yo también soy parte de una asociación civil, la de Músicos Populares Misioneros, pero tenemos estrecha vinculación con distintos artistas, distintos músicos populares de distintos lugares, algunos asociados y otros no, y de esta manera estamos al tanto de la situación difícil por la que le están tocando enfrentar a muchos músicos, así como también a los
auxiliares, estas personas que viven de los espectáculos públicos. Por ejemplo, los sonidistas, los iluminadores, los que transportan los instrumentos, por ejemplo, comúnmente llamados plomos, así como también los fotógrafos, los presentadores, los animadores y todo este universo de trabajadores de la cultura que estamos, ¿por qué no incluirme también? Que estamos sin actividades y que a raíz de ello muchos de nuestros colegas la están pasando bastante dura. Nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, y como lo venimos haciendo de manera callada y con perfil bajo, en la medida de nuestras posibilidades, siempre vamos a estar acompañando y siempre vamos a estar amuchándonos, porque juntos somos más, claro que sí. Upevago oihina ñane angape. Eso está en nuestra esencia, en el alma de la cultura guaraní. Pe yecuputú, esta solidaridad. Pe ñoputemo, esto de ayudarse, de apoyarse, de acompañar. Upevare ore dorombotui oreresa. Por eso nosotros a esto no le cerramos los ojos y estamos ahí firmes y convencidos y dispuestos a acompañarle en la medida de nuestras posibilidades. Por ahora, vamos a pedirle a nuestro colega operador que le dé más música. Ustedes disfruten de la selección musical de este horario de Guaranita Barandú por LT17 Radio Provincia de Misiones. Estrelladas, serenata a la amada y de amores a escondidas, de la oscuridad perdida, de la luna al resplandor, de los besos un testigo, un rayito cantor. Su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Naranjales, entre lechos y jazmines, hoy inundan tus jardines el olor de los rosales, de la oscuridad perdida, de la luna al resplandor, de los besos un testigo, el gallito cantor. Así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Canta así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Comunicate con Guaranita Barandú al WhatsApp 3764 70 97 02.
noche está triste y serena, inmensa, profunda y florida, como el amor que dejó, abriendo en el alma una herida. Silencio en el universo, patria silente de estrellas, puebla esta noche tan bella, de amor, de sueños y versos. Cosas vividas tienen forma de poesías, de esperanza, lejana alegría, dolores como leñas encendidas, consumen las llamas del fuego, el más doloroso de los juegos que hemos aprendido en la vida. La noche está triste y serena. Somos 107.3. Stop. Guaranita Barandú, el saber del pueblo guaraní. Bajo la lluvia de mayo, cuando la patria nacía, en la madrugada fría, la libertad fue creciendo. Con el yugo se fue rompiendo. Un día, bajo la lluvia de mayo, 200 años pasaron de aquella gesta de gloria que al refrescar la memoria trajeron la sangre a cuesta para robar tu hermosura. Tus hijos con su bravura forjaron la nueva historia. Xeretame apurajei, goan la pena y potelfo, araguilvo, tuixagüero sapucay, meisa pereta mantel, era amoñeé, caray abañeé, y te Paraguay. 200 años pasaron de 1811, un día del 2011, volvemos a recordar. En el campo y la ciudad, viva unión e igualdad, viva el nuevo Paraguay, paz, justicia.
sentiría. Paraguay, hay un pueblo de Tepe, pero Carombo llegó ne pura guicheleta, baracata, pura jeita, cherupe, ayo jeita, por el de Benguará. Jato el pape, saquilla, poquitate, amajete, sambajate, hoy me la petanchi. Ay, jugué guaraní, ayer te peleé a Zapucay, conocí ese moai y por la cuñatay. Galopera, se pega Pepe y Potero penderera. Galopera, quitote a tu panoy. Tañoy, para que a tomimbi. Desde febrero bajé, tu hiciste cuarabazo, alixene playazo, xeretare oyaje. Te vi pura hey, doshi bushe corazón, au pepe y toro bobi, hay mi peto de hacer. El gato el pape, saquilla, moquijape, amajete, sambajape, olvídate tanchi. Ajay, juí, guarani, ayer pepe, asabucay, conocí ese moai, y por la cuñatay. Se fue a Pepe y Potero penderera. Galopera, quítome a tu panoy, de Yurupe tañoy, para que a tu mi. De Yurupe tañoy, para que a tu mi. Bueno, y aquí estamos con alegría, con entusiasmo, llevando adelante este programa de Guaranita Barandú por LT17. Ahuillesiru, gracias mi amigo, excelente la musicalización en este horario. Les reiteramos que pueden ustedes ingresar a través del WhatsApp, el 376-470-9702, que está plenamente habilitado para recibir sus mensajes, sus comentarios, sus saludos, y si tienen también alguna preocupación, adelante, juntos iremos viendo de qué manera canalizar y, bueno, buscar, no sé si tenemos la solución, pero juntos podemos buscar alguna alternativa que pueda dar respuesta y hacer que estos momentos se nos haga un poco más liviano. Quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo agradecido a todo el personal que está afectado a la tarea, al trabajo en estos momentos. Principalmente al equipo de personal de seguridad que están a cargo de la seguridad de nuestro edificio, aquí de LT17, los del Canal 12, por ejemplo, de la familia de Multimedios APEM, o las repetidoras, así como también el saludo al personal de bomberos, a la gente de la policía, a la gente de prefectura, a la enfermería, al personal del servicio penitenciario en sus distintas delegaciones o géneros, porque hay hombres, mujeres, así como también a las personas que están afectadas al trabajo farmacológico, a las farmacias o al personal de laboratorios, ni qué hablar el agradecimiento y el saludo afectuoso y agradecido y rogando por ellos el personal de doctores, los choferes de ambulancia, bueno, todo este personal que en estos momentos sí o sí se encuentran afectados en sus labores. Un saludo muy especial también
a los conductores de los medios de transportes que en números que están trabajando aquí el servicio urbano, así que el saludo para ellos, para la gente que hace delivery, que hacen comida para responder por ahí la necesidad de algunas personas que están a lo mejor en la soledad, en su departamento, en su casa, y vaya el saludo y el acompañamiento afectuoso y desde Guaranita Barandú para toda esa gente. Bueno, un saludo muy especial a la gente que habitualmente nos escriben, el caso de Nélida, el caso de Sara de México, el caso de Osvaldo, Nicolás Cosar desde acá el departamento de Itapúa, Paraguay, gente que habitualmente nos escriben, el saludo cordial y seguramente que el próximo sábado estaremos leyendo algunos de estos mensajes que nos escriben nuestros amigos. Por ahora, le damos paso al operador para que nos siga acompañando con esta selección musical. Adelante, querido compañero. Viva el Paraguay. Viva el Paraguay. Comunicate con Guaranita Barandú al WhatsApp 3764 70 97 02. Aquí, allá paikora, ñandere tawa, tu paye waka, de mi tacuña, ayo huereco, por algún paja, tu pase me cuña. Como wea guaysha, okay, hágale obi, y tiro pensar, se van por el cuello ya, Ocaragua, Lilia mía, no genoiva, Lorenzo de tiempo, huevo y peina peso, oye, jeroma.
vida pesa, oye. Ney, Baishapa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, qué bien, qué bien. Y sí, no estoy pasando los títulos de los temas porque, bueno, estamos trabajando de manera a distancia. Gracias, Tatiana López, excelente, una compañera de trabajo, productora, y bueno, y acompañándonos esta noche a través de su excelente trabajo técnico para que Guaranita Barandú salga al aire. Muchas gracias también a Cerú López por todo el apoyo, por todo el acompañamiento. Muchísimas gracias. Guaranita Barandú lleva ya, esta es su 10ª temporada y estamos orgullosos y feliz también y agradecidos porque tenemos esta respuesta, esta apertura de parte de las autoridades de la radio, de los directivos, de los compañeros, los distintos jefes de áreas, así como también los operadores y todo, en realidad, todo un equipo de personas hacen que este servidor se sienta como en su verdadera casa y bueno, libremente para desarrollar este trabajo. Orengo, Oro Yukuri, Roñi Ejawa, Guaranime. Nosotros vinimos para difundir el idioma guaraní. Jaupebare, Catuete, Bukemillepe, Romasai Abañe. Por eso es que, aunque sea breve, pero siempre estamos difundiendo el idioma guaraní. Amesea Beisha Huye, Umimburu Bisha Cuerape, Ubeputande Nondejara Pe, Ha Abareco Rubisha Abei. También quiero agradecer al gobierno provincial y al ministro o al secretario de Cultura, porque han incorporado el idioma guaraní en los distintos trabajos que se está realizando. Así que nosotros nos sentimos bendecidos y es momento de decirlo esto con honestidad, el agradecimiento sincero por darnos esta apertura. Guaranita Barandúnico, Geñoiba Cue, Mishimi, Hambehuecaturo, Joro, Guataro, Guatá, Tuk, Tambehuecaturo, Jobo, Apeina Coanga, Imbarete Poteitema, Jina, hoy Copoteitema Subimitaru Sujina. Así es, ahora la traducción, que digo que Guaranita Barandú nació así tímidamente, despacito, y que fuimos avanzando paso a paso, tuk, paso a paso. Y bueno, y eso ha permitido que hoy Guaranita Barandú esté alcanzando un nivel de adolescencia, por decirlo de alguna manera, y estamos aquí trabajando felices y agradecidos difundiendo el idioma guaraní. Ayepa eteku ñañe evo ve guaranime, pe pucabe oyapetes mañandero vare. Cuando hablamos en guaraní, pareciera ser que de manera se nos pega en el rostro. Y con esta alegría vamos a seguir escuchando buena música de la mano de nuestro querido compañero operador. Ardiente de amor, le dije que sí, embrujo de amor, no puedo creer. Y la noche fue de rosa y jazmín, un sueño sin fin, color carmesí. Le dije que sí, le dije que no. Llevó, le dije que sí, le dije que no. Despertó. Digo así, le dije que no, le dije que sí. Y yo de aquel sueño nunca desperté. El embrujo fue esa pena.
este roche la vas a perder. Toma esta bebida, no hay ni sape. Ardiente que sí creer. Un sueño sin fin, color carmesí. Le dije que sí, le dije que no, pero de aquel sueño la bruja llevó. Le dije que sí, le dije que no, corazón herido que no despertó. Pasaron los años y yo sigo así. Que el sueño nunca desperté. El emo, no hay que Está escuchando a Juan Ramón Barandú. Xeremiandu, Mitaru, Aconyeño, Raguasupe, Acostaño, Cocura, Hei, Pexemanu, Ago, Amomorabo, Pexereta, Ave, Usente, Maracapu, Peicatupuru, Abromimita, Yukirio, Beua, Terecove, Pujare, Mahebo, Buya, Mimiva, Obasipa. Cojina tu pa oje no iba muy pa por aboba mitad y mimi. Ajá, yo vera java y llevo a caraba a costaño yara un bebé o mi fi. Viva el Paraguay, a Oñora y no. Oña y Pire, a Campatuya, a Curepicora, oye Piro. No tirete y pa' moja beba, hoy beico beba, tomone y te pa' peñarle cuera, mi chimieva y tu aguazo. Yo quería ser eva, a un pepe, a un iba cojina tu pa' java y lleva caraba, a costaño yara, un pepe o mi fi, a costaño yara, un pepe o mi fi. Esto es Guaraní Tabarandú. O parupio yekaba, piña popeo mindeaba, guavillo pureisa, ay por hoy me lo peisa, por ahí fui potu llame, lejo pues, se quiera su llave, que na eyu, señaló mi gato, baja el huevo, ya traído Parupio yekaba, piña popeo mindeaba, guavillo pureisa, ay por hoy me
soñoku shekera suyabe kenaeyu señando mi gato apahaperu kuñatairo nemboraku. Bueno, y de esta manera llegamos, mis queridos amigos, a la parte final del programa. Solo me resta darle las gracias a todo el equipo de nuevo, a Tatiana, a todo el equipo repetidor del programa a los distintos hogares. Dios mediante será hasta el próximo feliz encuentro. Muchas gracias. Me voy a tu ojo, flores, brita, morotimba, joven, hacer.